más del conflicto, que ya por sí es interesante, entre dos grandes pensadores, dos ganadores del premio Nobel, que tienen un gravísimo conflicto, después de haber sido muy, muy cercanos en la vida y filosóficamente también. Queremos ver qué es lo que se juega ahí. Y para hacerlo, quedamos que seguimos la lectura de la novela policíaca, entonces vemos el enfrentamiento, o platicamos un poco el enfrentamiento, tenemos la escena del crimen, y vamos a ver cómo llegamos ahí. Para hacerlo empezamos a leer el mito de Sísifo de Camus. Podríamos haber leído toda la obra de Camus, y es difícil decidir por dónde tomar el asunto, ¿no? Pero bueno, yo decidí tomarlo por el lado de los textos más filosóficos, de ambos autores, porque los dos tienen esa doble vena, ¿no? De filósofos y de literatos, ¿ok? Bueno, entonces la semana pasada estuvimos hablando un poco del mito de Sísifo y hacíamos dos consideraciones generales. Yo les planteaba a ustedes dos consideraciones generales que me llaman la atención del texto de Camus. El primero, la primera consideración que yo les proponía es que el mito de Sísifo se refiere en efecto a una tragedia, y por eso hablamos un poco, recuerdan, de la teoría de Hayden White sobre la tragedia. Escoger a White también ahí es bastante arbitrario, pues cuántos filósofos se han ocupado de la noción de tragedia, ¿no? Nietzsche, El origen de la tragedia, Goethe, en fin, hay montonales de estudios, es un tema muy importante para la filosofía. El asunto de lo trágico y la tragedia es un tema en sí mismo, ¿no? Pero acá, para poder seguir la lógica del curso, tomamos las indicaciones de Hayden White en su texto clásico, Metahistoria, que deberías leer, porque está en el centro de las discusiones contemporáneas sobre la filosofía de la historia y sobre la historiografía. Todo el texto de Hayden White está construido sobre esta cuestión que es profundamente filosófica acerca de cuál es el estatuto del pasado, ¿no? Cuando nos referimos al presente, no hay problema, el ser es lo que está ahí, ¿no? Pero, ¿qué hay con lo que ya no es? Con lo que no está. Hacemos la historiografía precisamente porque no es. Y ahí hay un montón de problemas filosóficos que no podemos entrar aquí ahora, pero que deberías ver en Hayden White y en toda esa polémica, ¿no? Vamos a White, pues, para mostrar cómo él nos indica que en la tragedia lo que se muestra es la formación, la presencia de una legalidad, ¿no? Se impone una ley. Hagas lo que hagas, se impone una ley. Pase lo que pase, te puedes decir misa, es exactamente lo que le pasa a Edipo, ¿no? Le avisan que se va a echar al plato a su mamá, hace lo imposible y acaba echándose al plato a su mamá. Se impone la ley, decíamos, es Beethoven, ¿no? La quinta sinfonía de Beethoven. Para papá, así llama el destino. A la puerta, dice Beethoven. Y aunque también recordábamos como hay otro lado de la perspectiva trágica, y es la cuestión de la resistencia. Subrayamos como en la filosofía latinoamericana especialmente, muchos de los autores de la filosofía de la liberación latinoamericana van a considerar que la historia de la filosofía y la propia historia latinoamericana son trágicas. América Latina es el desenvolvimiento de una tragedia, pero en su caso, lo que subrayan de la tragedia es el otro lado de la legalidad, que es la resistencia, ¿no? ¿Ok? Porque la tragedia tiene esos dos aspectos. Se impone una ley, hagas lo que hagas, pasará, pero lo característico de la tragedia es que el protagonista nunca se resigna. Así que a Edipo le pueden decir que eso va a ocurrir, pero él va a continuar resistiéndose, pase lo que pase. Uh-huh. La diferencia entre una comedia y una tragedia es que en la tragedia el protagonista nunca se resigna, ¿no? Lo que caracteriza la tragedia es la resistencia. Por ahí podrías retomar la frase de Marx, ¿no? Del 18 Brumario de Luis Bonaparte, tan famosa, porque Marx empieza el 18 Brumario diciendo que la historia se escribe dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia. Uh-huh. Se está refiriendo a la toma del poder por Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces, la historia se escribe dos veces, porque primero está la historia de Napoleón Bonaparte y después la de su sobrino Bonaparte. La primera es una tragedia, es gloriosa, es magnífica. La segunda es una comedia, ¿no? La diferencia entre tragedia y comedia, entonces, es que en la comedia, aunque en los dos casos se trata de una derrota, en la comedia el protagonista se resigna. ¿Mm? Es la actitud frente al drama
lo que diferencia la comedia de la tragedia, ¿no? Por eso decíamos, las películas de Tintán de la época de oro del cine mexicano son normalmente comedias, porque Tintán se liga a Silvia Pinal, pero nunca deja de estar en la vecindad, sus hijos van a seguir estando en la vecindad, y es un desastre, pero él está contento. Ujú. En cambio, Pepe el Toro y las películas más importantes de Pedro Infante son tragedias, ¿no? ¿Ok? En fin, hablábamos de cómo Sísifo, el mito de Sísifo, es una tragedia y cómo al final del texto Camus va a subrayar cómo Sísifo, después de haber subido la piedra una vez más, la ve caer, está amaneciendo y ve cómo la piedra vuelve a caer, la que acaba de subir así como eternamente toda su vida. Y sin embargo sonríe, ¿no? Ujú. Sonríe. Ese es el hombre absurdo, dirá Camus, pero en esa imagen, lo primero que yo quería hacerles notar es cómo Camus eh, es más trágico de lo que quisiera, porque el problema de la tragedia está asumiendo justo eso, que hay una legalidad. Ajá. Pero si hay una legalidad, entonces el mundo no es tan absurdo. Ajá. Tiene una legalidad. Podríamos considerar que no nos gusta esa legalidad, que nos podemos rebelar contra esa legalidad, pero está asumiendo que hay una legalidad. Una postura más coherente tendría que asumir pues, que lo real es totalmente contingente y que a veces nos va a dar en la torre, pero a veces no. Y no podemos saberlo. Ajá. Pero si damos por sentado que el mundo es nuestro enemigo contra nosotros, pero especialmente porque tiene alguna legalidad, entonces ahí van a nacer los problemas, lo que vendrá después, creo yo, en la polémica que tiene Camus con Sartre. ¿Ok? Eso es lo primero que yo te quería llamar la atención la vez pasada, ¿no? Y lo otro era esta noción de extranjería que tiene Camus, que también es muy famoso por eso. Su novela se llama El extranjero y es en efecto toda la obra de Camus, es una reflexión sobre la extranjería. Pero la extranjería es también un gran tema de la filosofía. Eh, por ejemplo, Eugenio Trías tiene toda una filosofía. ¿Han leído Eugenio Trías, chicos? Eugenio. No, Ah, pues debería leerlo. Espérame. Eugenio Trías, que es un filósofo español de Barcelona, murió hace como 10 años, estuvo muchas veces en la facultad y tiene una filosofía que a mí me encanta, digamos, no es tremendamente rigurosa, pero es muy bella, ¿no? Vale la pena leerlo. Eugenio Trías caracteriza al sujeto humano, al hombre, como el fronterizo, ¿no? Es que somos los habitantes del límite. Dice, estamos en un universo que es la conjunción, la frontera entre dos círculos, se llama. El círculo del aparecer, círculo fenomenológico, el círculo de todo lo que se muestra. En ese círculo está esta clase, está esta computadora, están ustedes, está este rollito, está todo lo que podemos ver, ¿ok? Percibir, sentir, pero junto con este círculo hay otro círculo, que es el círculo de lo sagrado, de lo inefable, de los dioses, de lo místico, de los muertos. Y entonces nosotros habitamos entre esos dos círculos. Somos los fronterizos porque estamos en la frontera de esos dos mundos. Así, por ejemplo, está este círculo, este mundo en el que estamos dando esta clase, y está la computadora y está todo esto. Pero también están Sartre y Camus con nosotros. Hay una foto ahí de Camus en la pantalla. Pero más allá de eso, estamos hablando de la obra de Camus. Somos responsables con ellos dos. Y están nuestros muertos, y están nuestros dioses, está todo un mundo místico y mágico en el que también habita. Por ahí Derrida dirá que incluso la responsabilidad solamente puede acontecer, puede tener lugar frente a los que ya no están, frente a los muertos o frente a los que no han llegado. Así, soy responsable ante Platón, recibo el legado de la filosofía de Platón y tengo que transmitirla como profesor de filosofía. Tengo una responsabilidad con él, que no está. Ajá. Pero con él soy responsable. Y también soy responsable por la destrucción no del mundo con las próximas generaciones que todavía no nacen.
Es el gran tema de la ecología, ¿no? Soy responsable ante seres que todavía no han nacido, ¿ok? Estamos en este círculo, estos dos ciclos, el ciclo del aparecer y el ciclo de lo sagrado. Somos fronterizos entre los. Entonces, Trías, somos los seres fronterizos, ¿ok? Y tendrá toda una filosofía muy bella sobre eso, que además deberías leer si te interesa el asunto de la cultura y la política en el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Toda esta franja fronteriza se presta muy bien para los análisis de Trías. Somos fronterizos porque vivimos en el límite de esos dos mundos y tiene toda una teoría del límite. De hecho, su libro de estética se llama Lógica del límite. Bien, la extranjería es un gran tema de la filosofía. Y en el momento que escribe Camus, lo otro que habían querido mostrar la semana pasada, Camus llega en esta reflexión sobre la extranjería, pero le da un giro a la forma en que se entendía lo extranjero antes de ese comienzo bélico del siglo XX, ¿no? Que antes de eso la extranjería era la posibilidad de cambiar. Había que irse para poder amar, recordábamos a Germán Broch la semana pasada, ¿no? Solamente se puede amar en otro mundo, solamente se puede amar en el extranjero, dice Germán Broch. ¿Mm? No se puede amar aquí porque aquí tenemos un pasado, tenemos una arquitectura, tenemos una historia que nos ata. Solamente si nos vamos a otro lugar, podremos amar. Si nos vamos a América, podremos construir otro mundo. Es lo que hacen los migrantes de Inglaterra y que fundan los Estados Unidos, las 13 colonias. Era la utopía. ¿Qué es la utopía? Es el otro lugar a donde tenemos que irnos para poder estar. La única posibilidad de cambiar, de ser distintos, de realizar lo que fuese, era la extranjería. Uh-huh. Pero en cambio, la extranjería adquiere una tonalidad distinta, ¿no? Es este divorcio del mundo. Ya no tenemos ninguna raíz, ¿ok? Ni tenemos tampoco ningún lugar a donde llegar, ¿ok? Eso es la extranjería. Estamos en un divorcio del cosmos, el espacio no es nuestro espacio, ¿ok? Y de ahí vendrán un montón de párrafos de la literatura existencialista donde los protagonistas con frecuencia enfrentan a las paredes y ya no las reconocen, las sillas se les hacen extranjeras, los sonidos tienen algo de peculiar que ya no permite vincularse con ellos, en fin, ¿no? ¿Ok? De esas dos cosas habíamos empezado a hablar en el mito de Sísifo. Veamos hoy otras cosas que me llaman la atención. Yo me voy a referir a algunas cosas que me llaman la atención del texto, pero tú lo tienes que leer todo, ¿sale, vale? Y si se me pasa algo que te parezca interesante, pues nos comentas, ¿no? Yo te subrayo algunas cosas que me parecen muy, muy notables, ¿no? Uh-huh. Hay una parte donde cita directamente a Sartre, que ya lo leyeron, ¿ok? No dice su nombre, pero dice un autor, como lo ha dicho un autor contemporáneo, autor de moda, algo así, dice, el universo es espeso, pesado, cada piedra se nos niega, las cosas son como viscosas, y se está refiriendo a la náusea de Sartre. ¿Okay? Quería frente al universo significa eso, que las cosas son como opacas, en Sartre utiliza siempre la noción de la viscosidad. Las cosas son viscosas, de pronto esta taza se vuelve así como pegajosa, oscura, pesada. Ajá. El universo de los objetos no me deja penetrar en ellos. ¿Ok? Lo absurdo en primer lugar, eso. Soy extranjero frente al mundo porque el mundo es pesado, es denso, es viscoso, no es como yo, no me deja penetrar en él. No tiene no es pariente mío, no tiene una similaridad conmigo. ¿Ok? Pero en esto me importa subrayar cómo Camus dice que lo absurdo es la relación entre el hombre y el mundo. ¿Mm? No es que el mundo sea absurdo de suyo, ni es que el ser humano sea absurdo de suyo, sino que lo absurdo es la relación
entre los dos lados. Ajá. Lo absurdo está de los dos lados. Eso va a tener consecuencias después para el planteamiento de la polémica, ¿ok? Y es debatible en el mismo sentido en que yo se los planteaba la vez pasada. ¿Por qué el mundo es absurdo en sí mismo? El mundo es absurdo para mí, ajá, pero no necesariamente en sí mismo. ¿Ok? Es una relación, pero es una relación que no es de iguales, es homogénea. Los contrarios aquí, el hombre y el mundo, están desbalanceados. El protagonista es el ser humano. ¿Ok? Luego volvemos sobre eso. ¿No? Pero guardemos esta idea de que lo absurdo es la relación entre el hombre y el mundo. ¿Ok? Bueno, dice también que lo absurdo, es importante, es una pasión. ¿Ok? Es un sentimiento. No es en primer lugar un concepto o una noción. Es la sensación, el sentimiento de lo absurdo, funda al concepto del pensamiento mismo. ¿Ok? Es por eso que el pensamiento mismo está arrasado, está construido sobre una absurdidad, ¿no? ¿Ok? Es por eso que el pensamiento funda paradojas y produce paradojas. ¿Ok? Pensar es crear paradojas, dice de Camus. ¿Ok? Y llegamos a lo que me parece más interesante de todo esto, porque Camus va a ir elaborando toda una moral, no sé si llamarle una ética, una moral, eh, alrededor de esta idea de lo absurdo. ¿Mm? Y nos va a dar una idea de la honestidad. ¿Ok? Dice que la honestidad consiste en mantenerse de frente a las paradojas. ¿Ok? La honestidad significa perseverar y mantenerse frente a las paradojas. ¿Ok? El pensamiento produce paradojas, está fundado en lo absurdo y la honestidad consiste en mantenerse allí en medio de esas paradojas, no huir de ellas nunca. A lo largo del libro, lo que va a hacer Camus es criticar varias maneras en que los filósofos, los pensadores, huyen, o las personas religiosas, huyen de las paradojas, las evaden. ¿No? Mucho del libro consiste en mostrar cómo los suicidas filosóficos lo que hacen es buscar un ente trascendente, un Dios, más allá, para huir de estas paradojas, justo un extranjero donde poder huir. Lo honesto para Camus sería perseverar en la extranjería, como él mismo lo ha definido. Perseverar en no ocupar un lugar en el mundo, en esta incomodidad general del mundo. ¿Ok? Esa es la única honestidad que valga. Por eso, en el texto, que ya dijimos la vez pasada también, bueno, seguramente ya lo viste, dice que su objeto es pensar si los que creen que la vida no tiene sentido se suicidan, ¿no? Ujú. Y nos dirá que no, precisamente los que creen que la vida es absurda no se suicidan porque el deber que impone la filosofía del absurdo es perseverar en el absurdo. Y matarse significaría evitar el absurdo, ¿no? Evadirse, terminar con la relación, ¿ok? Porque el absurdo es la relación del hombre con el mundo. Si tú te matas, pues entonces huyes de la, la paradoja, de esta incomodidad, de esta extranjería, ¿ok? Pero lo que a mí me sorprende es que en la presentación del texto, que a mí se dice de pronto que hay que saber si el pensamiento puede perseverar en ese desierto. Ujú. Antes de entrar a discutir todo esto que va a venir en el libro, todo esto que es la vida absurda, dice, es necesario investigar si es posible saber. Ajá. Dice, yo hablo aquí de honestidad, mas quiero saber antes que el pensamiento puede permanecer frente a estos desiertos.
¿ok? Pero a mí me sorprende mucho esta expresión de que a mí, antes de continuar con toda esta investigación o antes de simplemente entregarse de la vida absurda que nos está proponiendo, tendríamos que saber si la razón puede lograr eso, si puede mantenerse ahí. Esta pregunta me parece muy extraña porque ¿por qué tendríamos que saber eso? No sé si me explico. Es que si se acuerdan cuando hablamos de la polémica, en la primera sesión, cuando nos referíamos, vamos a volver a ello al final, nos referíamos al hombre rebelde. Al inicio del hombre rebelde, que a mí se hace una pregunta también muy fuerte, muy desconcertante. Dice, antes de actuar, tenemos que saber si toda acción significa dar la muerte. Ujú. Antes de actuar, tenemos que saber cómo y por qué, más textualmente, toda acción significa dar la muerte. ¿Ok? Y no es extraño preguntarse así, porque si el mundo es absurdo, ¿por qué tendría que saber yo que es así antes de actuar, antes de hundirme, de echarme a nadar al universo? ¿Por qué tengo que saber que es así? ¿Mm? ¿Qué se sigue de ahí? ¿Y qué se seguiría si concluyo que no, que la razón no puede mantenerse allí? Ujú. ¿Qué pasa si yo contesto en El hombre rebelde que, que ahora sé que toda acción significa dar la muerte? ¿Qué se sigue de ahí? Ajá. Ya sabemos lo que se siguió para Camille. Se siguió en el inmovilismo total, ¿no? ¿Mm? Casi una especie de ataraxia y de pronto se congela, ya no puede hacer nada, ¿no? Ajá. Porque toda acción significa dar la muerte, entonces se congela. Cosa que hemos dicho es lo que más le va a molestar a Sartre, ¿no? Porque, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Si resulta que toda acción significa dar la muerte, pues entonces, ¿qué propones? Ajá. Ya no puedes hacer absolutamente nada. Pero me sorprende que el mito de Sísifo está también esa pregunta. Ujú. Antes de, hay que saber si tal. ¿Por qué hay que saber, no? Ujú. Es una cuestión muy extraña ahí, la que pasa en esta forma de plantear las cosas por Camus, ¿ok? Eh, la primera condición en el fondo, dice la primera sola condición en el fondo de mis investigaciones es perseverar en aquello mismo que me rompe. Ujú. Respetar en consecuencia eso que juzgo esencial en ello. Ujú. Es una lucha sin descanso, ¿ok? Perseverar, pues, en la situación del absurdo, en una lucha sin descanso. Y sin embargo, lo que nos sorprende es por qué hay que saber lo primero que hay con ese saber, ¿ok? Eh, fíjense, más adelante dice, un hombre que deviene consciente del absurdo le está ligado para siempre. Ujú. Un hombre sin esperanza y consciente del ser no pertenece más al porvenir, ¿ok? ¿No es eso lo que va a pasar después, cuando hablemos del hombre rebelde? ¿Mm? Ese tema es verdaderamente importante, habría que dejarlo ahí para pensarlo. Ok, mm, otras cosas que nos llaman la atención del texto. Mm, nos va a proponer una moral, dice, tremendamente interesante porque dice que, dado que no hay un Dios, dado que no hay un mundo trascendente,
No hay nada fuera de este escenario único en el que queremos perseverar del absurdo. Entonces, lo que se viene abajo son todas las escalas de valores. Ujú. Lo bueno y lo malo no se pueden determinar a partir de ninguna escala de valores, porque cualquier escala de valores tiene que estar basada en algún tipo de trascendencia. ¿Cómo establecer el orden de esa escala de valores? Ujú. Por ahí Deleuze, en el posfacio, ¿cómo le llama? El anexo a la lógica del sentido. Ujú. Un posfacio muy, muy importante de Deleuze que está dedicado a Platón y el platonismo. ¿Ok? Allí Deleuze dice que toda la filosofía consiste en platonismo. Y el platonismo son dos cosas. Por un lado, construir jerarquías del ser. Ujú. ¿Te acuerdas? En Platón, ¿no? Como en la República hay una jerarquía del ser. Bueno, en todo Platón hay una jerarquía del ser. En la República es más claro porque en la República aparece la idea del bien como la idea máxima, ¿no? La idea de todas las ideas. Y a partir de ahí, todos los entes, todos los seres del mundo se van colocando en una jerarquía. Es lo que nos muestra el libro sexto de la República con la alegoría de la línea. Nada más que la alegoría de la línea lo presenta en horizontal, sería más claro para entenderlo, ponerlo en vertical. La alegoría de la línea nos muestra cómo está arriba de la jerarquía del ser, de la escalera del ser, todo es una escalera del ser. Hasta arriba está el bien y hasta abajo están los artistas. ¿Mm? Y todo lo que es está en algún lugar de esa jerarquía. Se es más mientras más arriba se esté. ¿Ok? Las matemáticas están en el mundo de las ideas, pero ya no son tan eminentes como la idea del bien. ¿Ok? Lo va a entender perfectamente, va a ser Plotino, 6 siglos después, porque Plotino va a plantear que justamente el uno, o sea, la idea punta, la idea de más arriba de la jerarquía, no forma parte de la jerarquía. Uh-huh. El uno no está en el ser, funda todo el ser, constituye toda la jerarquía, pero él mismo no está en la jerarquía. Y con eso, Plotino va a evitar un montón de paradojas. La paradoja Russell, ahí metida en eso. ¿Okay? Pero en fin, lo que dice Deleuze es todas las filosofías, desde Platón hasta nuestros días, se han encargado de producir jerarquías del ser a través de la semejanza. ¿Okay? Estas dos cosas, jerarquías del ser y semejanza, son lo que caracteriza a las filosofías, dice Deleuze. ¿Okay? Toda la jerarquía de Platón está construida sobre la semejanza. ¿Mm? ¿Recuerdas en el libro 10 de la República? Platón explica que hablamos de una cama, pues entonces hay tres camas. Hay en el mundo de las ideas la idea de cama. Uh-huh. En el mundo nuestro, la cama que es construida por el artesano construye su cama viendo la idea de cama, y la cama del artista construye su cama viendo la cama del artesano, no la idea de la cama. Hay tres camas en esa jerarquía del ser, pero cada cama ocupa su lugar preciso en esa jerarquía. ¿Ok? La idea es que siempre que haya escalas de valores, esas escalas de valores están fundadas en algún tipo de trascendencia. ¿Ok? Pero plantear algún tipo de trascendencia es justamente huir del absurdo del mundo, porque el mundo no tiene ningún orden. ¿Ah? No hay ningún Dios, ninguna legalidad que establezca el orden del mundo. Y eso es el ABC del absurdo. ¿Okay? Por eso, Camus va a proponer aquí una idea muy interesante. Nos va a decir, es que para el hombre del absurdo, para el hombre absurdo, la cuestión del vivir, de los valores del vivir, no son cualitativos, sino cuantitativos. ¿Mm? Cual es muy extraño y muy interesante, ¿no? Es decir, no importa de las acciones mismas. ¿No? No se pueden juzgar las acciones por sus consecuencias y no se pueden juzgar sus consecuencias de acuerdo a ninguna escala de valor. ¿Ok? Todas las acciones para el hombre absurdo son neutrales. No importa lo que se haga. ¿Ok? Se puede hacer cualquier cosa porque el mundo, en efecto, es absurdo. Pero si existe algún tipo de virtud
o algo deseable en el terreno del absurdo es la cantidad. Lo que nos propone este Camus muy loco de esta primera época es que se trata de vivir todo lo posible en términos numéricos, cuantitativos. Hay que vivir muchas experiencias. Y no importa qué tipo de experiencia sea. Ajá. Simplemente hay que vivirlas mucho. Hay que vivir muchas experiencias. ¿Okay? Dice, la creencia del absurdo viene a reemplazar la calidad de las experiencias por la cantidad. ¿Ok? Vivir lo más posible. Ajá. Es una regla, dice, que no significa nada. ¿Ah? La moral de un hombre, dice, su escala de valores, no tiene ningún sentido más que por la cantidad y la variedad de experiencias que le ha sido dado acumular. ¿Mm? Entonces, para el hombre absurdo, lo que se trata es de vivir mucho. ¿Ok? Es en esta parte donde a mí me puede ser acusado de violento, ¿no? Porque lo primero que ya se nos ocurrió a todos es que, bueno, no hay una escala de valores, si se trata de una especie de neutralidad de todas las acciones son posibles y todas se pueden realizar, y ya está, pues entonces seguramente pues, podemos matar, ajá, podemos violar, podemos robar, podemos causar todo el daño imaginable, y no importaría, ¿no? Y podríamos objetar ahí que Camilo está proponiendo algo así, como un nihilismo, pero un nihilismo muy violento, ¿no? Él me iba a decir que no, ¿ok? Que precisamente como todas las acciones son neutrales, ninguna situación por sí sola, o nada en todo lo que hemos dicho, predispone que el hombre absurdo sea más violento que cualquier otro. ¿No? Digamos, el, el hombre absurdo podría matar, pero también podría no matar. No hay nada que predisponga a crear el mal o a producir un daño a los demás en esta moral de la cantidad. ¿Ok? ¿Ok? Por eso, más adelante, habíamos comentado como en El Hombre Rebelde, o el inicio del Hombre Rebelde, el prólogo, está, está construido para mostrar cómo la filosofía que él produjo del absurdo es quizá la única que no acabe siendo una justificación del asesinato. ¿No? En efecto, el hombre absurdo no está abocado a matar, ¿ok? Y si matara, no habría ninguna razón para que lo hiciera. No justifica el asesinato, ¿ok? Eh, pero tendríamos que discutir otra vez aquí algo parecido a lo que decíamos con esta cuestión de la tragedia. Ujú. Porque, ok, el hombre absurdo no necesariamente va a causar daño, no necesariamente va a matar, porque para él, matar o no matar no tiene ningún valor una u otra cosa. Todas sus acciones son neutrales. ¿Ok? Y entonces, en efecto, no se trata de que el hombre absurdo es un tipo que se para y le se pone a dispararle a todo pinche mundo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna razón para ello, porque no hace falta que lo haga, ¿ok? Es por eso que en el extranjero el tipo mata al hombre de ahí, de la playa, pues porque hace calor, no, ninguna otra razón. Pero de ahí no se sigue, insisto, una proclividad a la violencia. En otras filosofías sí, porque si yo acepto que hay una legalidad eterna, que existe un Dios, que existe un mandamiento divino, entonces probablemente mataré para obedecer ese mandamiento divino. ¿Ok? O si admito que hay unas pasiones destructivas en el ser humano, pues entonces me dejo llevar por mi pasión y mato a la gente. Pero en el caso de que a mí las pasiones mismas son absurdas. Uh -huh.
acontecen y no, ¿ok? De todos modos, cabe preguntarse si, a pesar de lo que diga Camus, no se trata también en este caso de una justificación del asesinato. Ujú. Porque por más que yo diga, bueno, es que pues, maté a alguien, pero maté a alguien porque, no sé, ¿no? Igual podía haberme puesto a oír una canción de rock o matar a alguien y maté a alguien, ¿ok? Pero no es eso ya una justificación del asesino, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Es muy duro no estar en el salón porque no sabe uno si cómo lo están tomando ustedes. Bueno, temas que nos interesan, pues, ese, una moral cuantitativa. Ujú. Se trata de tener el mayor número de experiencias posible. Suena locochón y suena libertario, y seguramente sí es locochón y libertario. ¿Ok? También nos llama la atención lo que entiende Camus por la revuelta. Ajá. Ya hemos dicho cómo hasta nuestros días Albert Camus es considerado como el gran filósofo de la rebelión. Y yo les decía en sesiones pasadas que eso es muy notable porque El hombre rebelde, el libro El hombre rebelde, es un texto de 500 páginas para tratar de mostrar cómo toda revuelta acaba perdiéndose. ¿Ah? Que en efecto la revuelta es el fundamento de lo humano, pero toda revuelta está condenada a perder sentido y a volverse autoritarismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentido que a mí nos propone una revuelta, ¿no? ¿Ok? En el mito de Sísifo trata este tema de la revuelta y nos dice, como yo, que la revuelta es consciente de la paradoja. Ajá. El mundo es absurdo, ¿de acuerdo? En eso es el punto de partida. El mundo es absurdo y la honestidad consiste en perseverar en ese absurdo. ¿Ok? Por eso no se suicida el hombre absurdo, porque quiere perseverar en ese absurdo. ¿Ok? Ujú. Está en nosotros ser conscientes, dice. Sentir nuestra vida, sentir nuestra revuelta, sentir nuestra libertad. ¿Ok? Vivir lo más posible. ¿Qué es la revuelta? Es vivir lo más posible en esa conciencia del absurdo, ¿ah? Donde la lucidez reina, ¿ok? Los valores se vuelven inútiles. Uh-huh. Es el hombre rebelde en este momento de camino. El hombre rebelde es el que es consciente de la situación en la que está el ser humano en la extranjería, persevera en la extranjería, pero persevera conscientemente. Hay una parte del texto donde dice que el hombre absurdo que ha conocido la verdad en la situación absurda estará ya siempre atrapado por ese conocimiento, por esa verdad, y nunca va a poder dejarla de lado. ¿Eh? Mm, dice, es el juego de la conciencia el que transforma en regla de vida lo que era una invitación a la muerte. Yo rechazo el suicidio. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el hombre que se revela? Es el que es consciente de la situación absurda del mundo y se aferra a ella y es honesto con ella, y a ese ser honesto y aferrarse a la situación absurda del mundo y sin sentido, a eso también le va a llamar revuelta y le va a llamar libertad. Uh-huh. Esta última cuestión de la libertad eh, tenemos que vincularla a otro punto que nos interesa, es la apuesta que hace por la finitud. ¿Okay? Si algo caracteriza a él y a Sartre, si algo tienen en común, es esta apuesta por la finitud. Somos finitos. Nos vamos a morir. Solamente existe este escenario único. Somos finitos en todos los sentidos en que la filosofía ha debatido esta cuestión de la finitud. ¿Eh?
Sartre, ya lo veremos más adelante, tiene unas cosas maravillosas sobre la finitud, pero Sartre dice que la finitud es una cuestión de elección. Sartre tenemos que elegirnos como finitos. Esta es una discusión muy bella de la metafísica, porque tenemos argumentos para concebirnos como infinitos y tenemos argumentos para asumirnos como finitos. De hecho, no hay en metafísica ningún criterio definitivo al respecto. Estamos frente a un indecidible. Somos finitos, somos infinitos y tenemos razones metafísicas para tomar cualquiera de las dos posiciones. ¿Okay? A ver, somos finitos porque nos vamos a morir, es una manera de verlo. ¿Mm? Somos finitos también porque vemos el mundo solo desde la perspectiva de cada uno. Yo solamente puedo ver el mundo desde mis ojos, desde el ángulo de mis ojos. Soy finito porque solo veo el mundo desde el ángulo de mis ojos. Ajá. Leibniz ya decía, recordamos la vez pasada, Leibniz ya decía que Dios era infinito porque veía al mundo desde todos los puntos de vista al mismo tiempo. Si tú nada más ves el mundo desde un lado, entonces es que eres finito. ¿Mm? Somos finitos porque cuando nacimos el mundo ya existía. ¿Ok? Porque si fuéramos infinitos estaríamos desde el principio. No habría principio y estaríamos siempre. ¿Ok? Somos finitos porque somos piel adentro, ¿no? No llegamos más que hasta el epidermis para adentro, es nuestra frontera. Ujú. En fin, somos finitos porque estamos aquí y no allá. ¿De acuerdo? No estoy en tu casa, estoy aquí. Podría dar muchos más argumentos por los que puedo mostrar que soy finito. ¿De acuerdo? Pero también hay un montón de argumentos para mostrar que somos infinitos. Por ejemplo, somos infinitos porque no nos vamos a morir, porque no podemos morir. Ujú. Este argumento es de Lucrecio, en el siglo I, me parece. Eh, pero lo va a retomar Bataille, lo va a retomar Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosófico. No me puedo morir porque yo soy Gerardo de la Fuente, porque estoy vivo. Lo único que no puedo hacer en esta vida es morir. Ajá. Es la única acción que no puedo realizar. Me está vedado morir. Voy a asistir al funeral de todos los demás, pero no voy a asistir a mi funeral porque yo solo soy si estoy vivo y no puedo morir. En ese sentido, somos infinitos. Ujú. Somos infinitos porque podemos emitir todos los enunciados. Ujú. Podemos emitir todos los enunciados. Soy infinito, hay una inversión de la prueba de la ontológica de la existencia de Dios. Soy infinito porque puedo concebir el infinito. Ujú. ¿Sí? Soy infinito porque perseveraré en las siguientes generaciones y vengo de todas las generaciones anteriores. ¿Ok? En fin, podríamos ir amontonando argumentos para decir que somos infinitos y argumentos para decir que somos finitos. Por eso, dirá Sartre, el asunto de finitud e infinitud es una cuestión ética. La única posibilidad de actuar éticamente es elegirnos como finitos. ¿Ok? Como finitos. Porque solo si nos elegimos como finitos, entramos al reino de la responsabilidad y de la libertad. ¿Ok? Camilo trata aquí en el mito de Sísifo, ¿no? Y dirá que, en efecto, todos los filósofos que adoptan la actitud de esta, ¿cómo lo llama él? El suicidio filosófico, asumen que hay algún tipo de ente creador, algún tipo de ente trascendente, algún tipo de legalidad, establece cómo debemos actuar, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, los límites de la acción, y entonces, mientras más exista esa entidad, menos libres somos. Ajá. Mientras menos haya esa entidad, más libres somos. El hombre absurdo es completamente libre porque asume que no hay más que este escenario finito y persevera en esa contradicción y en esa paradoja de habitar en el mundo absurdo. Ajá. No hay un cielo
que establezca culpabilidad. Solamente existe este escenario único y el hombre absurdo incluso no va a aceptar el pasado como fundamento de sus actos, ni siquiera el futuro como fundamento de sus actos. El hombre absurdo está plantado en el presente y allí, ¿okay?, va a mantenerse. ¿Okay? Por eso, y con esto quiero enumerar por hoy las cosas que me llaman la atención, nos propone también una especie de ética de la infecundidad, ¿ah?, que también seguramente va a tener que ver con lo que va a pasar después en El hombre rebelde y esta parálisis de la acción que caracteriza a Camus. Para todo lo que quiera hacer y trabajar, dice Camus, el hombre se agita por la esperanza. El único pensamiento que no sea mentiroso es, por lo tanto, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo, dice, el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad. ¿Ok? Verdaderamente sorprendente, ¿no? Una moral de la conciencia que dice que es rebelarse. Rebelarse es aferrarse al absurdo. Eso es ser honesto, es ser moral. Si alguna recomendación nos hace esta ética es vivir mucho, vivir una gran cantidad de cosas. Pero no importa qué cosas, lo importante es vivir muchas cosas. ¿Ok? Uh-huh. Y a todo eso le llamamos lucidez, conciencia. Mafer, sí. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario de hace rato que estaba comentando esto de que el hombre absurdo pues no se suicida porque pues no sabe como que, o sea, mm, o sea, como que su meta es vivir en lo absurdo, ¿no? Y está esto mismo de no mata porque no tiene sentido matar, aunque también no tenga sentido no matar, ¿no? Exacto, O sí. sea, no sé, me suena mucho como esta postura de los existencialistas que llegan a la conclusión de que la vida no tiene sentido, pero no es una conclusión de que, qué triste, la vida no tiene sentido, sino de que, pues no tiene sentido, o sea, da igual, como vivámosla pongámosla en nuestro propio sentido, forjemos nuestras metas en lugar de como deprimirnos porque la vida no tiene sentido y mejor hay que matarnos, o sea, sino pues al revés, ¿no? Pues no tiene sentido, entonces pues cada quien puede hacer lo que quiere, cada quien le puede poner su propio sentido, o sea, no forzosamente ir contra las normas establecidas, ¿no? Sino simplemente basarse en lo que uno quiere y en lo que le importa pues a cada quien. Sí, bueno, me sorprende como dices, los existencialistas, bueno, es que Camus era existencialista, ¿no? Pero bueno, sí es que creo que de hecho usted mismo en una clase dijo que pues él no se consideraba existencialista, sí. Pero sí, bueno, creo que la mayoría de los existencialistas no les gustaba como ponerse esta etiqueta, ¿no? Yo, por ejemplo, leo y él también nos dice, no, yo no soy filósofo, yo no soy existencialista. Lo buscas en internet y pues es Choran, filósofo existencialista, o sea, sí, siento que es una característica justo. Sale, sí. Me Pero ha parecido el hombre absurdo a tal cual el filósofo existencialista. Sí, pero de todos modos, en este momento de Camus, esta época de Camus es, sí, está cargada de esta pesadez, es que están viviendo entre guerras. Ya decíamos en una de las sesiones anteriores cómo dice Lyotard que lo que diferencia a los existencialistas de esta época a los posmodernos actuales es que para los posmodernos la categoría central es cool. Todo es cool, todo está bien, ¿no? No hay problema, es cool. Si el mundo no tiene sentido, mejor, porque así puedo seguir investigando todo el tiempo que se me dé la gana, ¿no? Tengo la garantía de que yo soy infinitamente complejo
el mundo también, y entonces nunca voy a acabar de gozarme a mí mismo, nunca voy a acabar de gozar al mundo, ¿ok? Pero a mí y estos autores, Sartre también, van a vivir esta situación del absurdo de manera atormentada, ¿sale, vale? Por eso que a mí, insiste en esto que yo les decía al principio de hoy, que me llama la atención, hay que saber, dice, hay que saber si la razón puede enfrentar esta irracionalidad, estas pasiones, tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes. Ajá. Y es como todo un reto, es un desafío el ser conscientes, es por eso una revuelta. ¿No? Probablemente hoy alguien que escribiera esto le diríamos, pues está bien, hijo, cómete un refresco y ahí nos vemos, ¿no? ¿Qué, qué se sigue de ahí? Pero no, para ellos significa una gran polémica, incluso un esfuerzo de perseverancia en el absurdo, porque como nos lo presenta Camus, hay varias maneras de no perseverar en el absurdo, ¿no? Por ejemplo, entrar a una onda religiosa, asumir eso, o matarse, ¿ok? Perseverar en el absurdo requiere un cierto valor, ajá, una cierta valentía. Más que una ética del deber, es una ética de la virtud. La honestidad es una virtud del perseverar y el vivir ampliamente, vivir mucho, resistir y vivir mucho, pero resistir en este sentido, de mantenerse en la paradoja, ¿de acuerdo? Mantenerse en la paradoja. Algo que va a pasar allá y que va a mostrar Sartre después en esta polémica es que el mundo es paradójico, pero no es neutral en el sentido que está planteando Camus. Yo lo único que quiero es mantener las paradojas del mundo, lo que voy a hacer es votar, actuar a favor del orden establecido, necesariamente. Lo que no hay en Camus aquí es el capitalismo, la opresión, las clases sociales, la brutalidad del mundo, pero la brutalidad del mundo no es que sea absurdo nada más. ¿Ah? Es que es absurdo disparejo. Es que los sufrimientos están repartidos de maneras diferentes. ¿No? Si lo trato así solamente en general, bueno, pues entonces me quedo inmóvil y mi supuesta revuelta es una especie de convalidación del orden en el que estamos viviendo. Uh-huh. Ok, me voy a dejar aquí por ahora y la próxima vez voy a ver otros que llaman la atención. Texto especialmente, algo que es muy bello y que creo que sí hay que recuperar, es lo que dice Camus del actor, de lo que dice de la ética y el actor de teatro. Ajá. Sin duda esa es una aportación muy importante de Camus. Como toda la ética está basada en la noción de lo actoral. Ya veremos por qué, pero sin duda sí, además por una intuición muy simple, ¿no? Actuar éticamente tendría que significar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de actuar un personaje. Y no sea capaz de actuar un personaje, no puede actuar éticamente. Y esa parte es muy linda porque a mí va a producir grandes obras de teatro y por eso es tan escritor. ¿Ok? No sé si tengan dudas, broncas, problemas, ¿está ahí? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Perfecto, Nancy. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo Sí, bien. todo bien. Bueno, perfecto, chicos. Bueno, entonces, perseveremos en el absurdo y nos vemos absurdamente en la próxima clase. ¿Vale, vale? ¿Les parece bien? Gracias, hasta luego.